Bienvenidos a el módulo número 1. Textos fundamentales del pensamiento religioso occidental. Tenemos el módulo 1, donde hablaremos de la religión occidental como parte de la historia. Cuando nosotros hablamos de religión, cuando hablamos de teorías conductistas, de seguir, de encauzar, de educar al hombre, muchas veces sentimos más que un miedo, sensaciones extrañas, porque se nos habla de estructuras dinamizadas en bien de la conducta y de la verdadera normativa moral del hombre, ¿sí? En este módulo tenemos la introducción a los textos fundamentales en su pensamiento religioso, los propósitos de los textos dentro del pensamiento religioso y su relación con la humanidad, es decir, con el centro del universo, el hombre, la evolución geográfica y su funcionalidad religiosa, la evolución ideológica, el concepto y perspectivas dentro del proceso de la salvación del hombre, el único protagonista que busca ser salvado, la crisis racional en el ámbito de las creencias, la razón y las tradiciones religiosas. Tenemos un preliminar reflexivo, una pequeña síntesis donde hablamos de la sociedad europea occidental, donde ella conoció y vivió una auténtica revolución espiritual. Fue donde estuvo el auge, recordemos donde está el renacimiento a nivel de la fe, también las crisis existenciales de la época, ¿sí? Con unos perfiles muy nítidos, los órdenes de la vida y una profunda transformación en el mundo. Fueron impactos a nivel económicos, políticos, sociales, los religiosos, los estéticos, que también cobraron mayor relevancia. En un cierto desprecio como la edad de las tinieblas, fue una edad del oscurantismo, una edad donde no se clarificaba todo por completo y había mucha incertidumbre. El pensamiento occidental moderno presenta ciertas características que han dejado bien preparado el camino para el resurgimiento de una nueva era. Se dice que esta está en la certeza y la incertidumbre. Ahí queda un paréntesis, una duda, especialmente en lo que refiere a su identidad, hacia dónde vamos y qué queremos dentro de esta rama del caminar reflexivo, en este caso de los textos occidentales. Otros dicen que la religión cristiana es patriarcal, recordemos, patriarcas, autoridades, y autoritaria. Las instituciones políticas son incapaces de mejorar el mundo, ¿sí? Tenemos en el primer punto la introducción a los textos fundamentales. Antes, quiero hablarles que las religiones que predomina el occidente, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, en un principio podemos pensar que tienen pocos hechos en común, ¿sí? Pocas coincidencias, a lo mejor no tienen nada de relación entre sí, pero en vista a los enfrentamientos que han existido a lo largo de la historia entre ellas, sin embargo, y si analizamos y nos detenemos a pensar por un momento, podemos ver que existen relaciones estrechamente vinculantes y que simplemente a vista se aprecian. Creo que ustedes, en este sentido lógico, racional del hombre, las van a deducir también, ¿sí? Entre estas diferencias en común que mantienen estas tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, caben destacar los siguientes. La creencia es para un mismo Dios, es un mismo Dios para las tres creencias occidentales, es decir, son monoteístas, ¿sí? Recordémoslo. Se trata de religiones mundiales que abarcan gran cantidad de seguidores, de adeptos a nivel de todo el mundo, religión en masas. La idea de Dios es un término de trascendencia, de personalidad y de unidad, es decir, nos integra a todos por igual. Todas cuentan con personajes sagrados. Cada uno tiene un personaje al cual invocamos, al cual veneramos, al cual le rendimos el honor, el culto y la veneración y por supuesto un respeto. Les voy a colocar un ejemplo de esos dioses, sería Moisés, Jesús y Mahoma. Todos se basan en textos sagrados, ¿sí? La Biblia, el Corán, la Torah, entre otros, como libros bases que van a llevarnos al camino de la salvación, ¿sí? Algo en particular también para ellos es que Jerusalén, ciudad santa, es para las tres religiones en común. Todos tienen lugares de celebración de culto religioso, la sinagoga, la iglesia, la mezquita.
La existencia de mediadores especializados, el rabino, el papa, un líder espiritual que encabeza y regula todo lo que es la estructura de fe y de creencia. La creencia también en los ángeles y en el demonio, como el bien y el mal, la condenación, el juicio eterno. El ayuno como forma de expiación, es decir, para salvarme, para poder buscar la redención, la misericordia, llamémoslo, entre otros, como el camino para la salvación. El pecado como transgresión de la ley sagrada. ¿Ya? Habiendo explicado un poco ese preámbulo, la presencia de la Biblia es la manifestación más visible de la cultura occidental. Ya vamos a adentrarnos en un solo texto, o un texto en específico, en cuanto al arte y la literatura, y sin duda la influencia religiosa ha sido de suma relevancia a nivel protagónico. Después de la Biblia, toda escritura, pintura y escultura ha estado de alguna forma influenciada por este gran libro. Todos los demás textos siempre han tenido como punto de partida un libro milenario, antiguo, son las Sagradas Escrituras. Por otro lado tenemos la cultura griega, que es la raíz de toda cultura. ¿Por qué les quiero colocar y presentar la cultura griega? Porque es tan antigua, es tan rica en historia, en hechos y en antecedentes, que impactó en un desarrollo económico, artístico, deportivo y social. Tiene una gran relación vinculante entre la occidental, ¿sí? Entonces es de mucha importancia llevar la acotación el día de hoy. El pensamiento religioso va en dos sentidos. En el de la fe, que es la salvación, y la fe es la creencia no sostenida por evidencias. Es decir, no hay nada que corroborar, por lo tanto tenemos ese granito de arena que es la fe que nos permite estar allí. La fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, en este caso llamémoslo Dios, sí, como lo queramos llamar, es la fe que ponemos en un ser supremo que está mayor que nosotros. Doctrinas o enseñanzas de una religión. ¿Sí? En el pensamiento occidental, ya en el ámbito de nuestra rama, de nuestro aprendizaje, y sus tres grandes religiones, como lo expliqué anteriormente, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, podemos pensar que tienen pocos hechos coincidentes en vista de los enfrentamientos que han existido a lo largo de la historia entre ellos. El occidental acepta, pues, y hasta cierto punto valora como positivo el hecho de que el individuo sea un ser diferente y separado, como por un abismo insalvable de la totalidad del mundo, ya que nunca se llega de manera efectiva ni a un acontecimiento definitivo de la verdad absoluta, ni a una realización moral de la perfección absoluta. Es una constante de aprendizaje dentro del quehacer de la realización del crecimiento del hombre. ¿Sí? Recordemos que el pensamiento occidental se basa básicamente en la redención, en la salvación, en la fructificación que debo tener para alcanzar un bien supremo. El propósito de los textos dentro del pensamiento religioso y su relación con la humanidad nos hace hablar que al final de todo el recorrido se tiene que crear algo, se tiene que elaborar un producto con excelencia. Como toda organización siempre tiene un proceso, un ciclo productivo, valga la redundancia, al final tiene que llevarme a mostrarme un hecho, un producto realizado con acabados finos, en este caso de calidad. Hablar de religión, ¿sí?, en el actual contexto cultural produce varias reacciones. Sí, podemos sentir alegría, también podemos sentir tristeza, podemos sentirnos depresivos, porque a lo mejor no nos gusta la religión. Para algunos es un símbolo, muy bien, ya los conocemos. Si puedo, por ejemplo, colocar a Jesucristo, el Salvador de los cristianos. Pero para otros es un elemento más o menos folclórico de los pueblos. Para unos constituye un valor importante, entendiéndola como la experiencia de encuentro con el misterio. Siempre va a haber una duda. ¿Qué va a haber más allá? El propósito de los textos religiosos, también conocidos como escritura, lo que estamos estudiando, y que a lo largo de los 2 módulos restantes ahondaremos a profundidad sobre los textos, son costumbres, son tradiciones
que sustentan el sentimiento religioso, cimentan la necesidad de pensar, de creer en algo o en alguien. Muchas religiones y movimientos espirituales creen que sus textos sagrados están inspirados por Dios o de manera sobrenatural, es decir, un ser fuera de nosotros, obviamente, llamémoslo Dios, un arquitecto, maestro de la vida, como lo queramos llamar, nos vamos a sentir siempre quizás cómodos porque estamos invocando a un ser que está fuera de nuestra realidad corpórea, es decir, fuera de nuestro contexto. ¿Cuál sería el producto final que buscan las religiones? La elaboración de un ser íntegro, capaz, feliz por sobre todo, que tenga la capacidad de amar y de expresarse. A través de los textos sagrados conseguimos que el hombre va buscando la realización plena de sí mismo y cómo va a actuar en su día a día. La religiosidad siempre será un hecho antropológico. Recuerden que desde que existimos físicamente y vamos a la nada, que dejamos de existir, siempre hablaremos de la figura del centro del universo como lo es el hombre. Su evolución geográfica y su funcionalidad religiosa, ¿sí? Las funciones más elementales de la vida religiosa se pueden resumir en estas. Cosmovisión o interpretación del mundo, origen, sentido, destino y salvación, lo que buscamos plenamente. La estabilidad social, dirigida al grupo como tal a través de la sacralización de la familia y el trabajo. La moral y la autoridad, las instituciones y los ritos y el sacrificio. La función económica y de control, aparición del capitalismo. Función psicológica, de estabilidad emocional dirigida al individuo. Aquí tocamos algo sumamente importante, la psique del ser humano, donde él será el objeto que la religión necesita estudiar. Los textos también. La integración a la comunidad es importante e interviene el proceso de salvación. ¿Ya? Las creencias y la funcionalidad del individuo marcarían las interpretaciones científicas, siendo más profundas y condicionantes de lo que se cree. Es decir, siempre va a haber interpretaciones más allá de la realidad de lo que el ser humano quiere llegar a ser o pensar. Aquí les presento hoy un modelo del vínculo entre las creencias religiosas y la teoría de la evolución biológica. Recordemos que la evolución biológica nos habla en sí sobre el determinismo y la sustentación del hombre, la religiosidad y la evolución biológica, las creencias religiosas y la evolución biológica. ¿Sí? Conocimiento bíblico de la fe, versiones y posturas diferentes, ¿sí? Creencias y dominio conceptual. ¿Y en qué forma nos determina? ¿En qué forma nos determina la fe? ¿Y en qué forma el diseño y la interpretación y el apoyo y la teoría se basan para llegar a un proceso cognitivo, afectivo, religioso, por supuesto, y que no deje de parar, que siga un constante andar dentro del crecimiento de la realización del hombre? La evolución ideológica. Toda organización, por muy poco estructurada que sea, siempre tiene un norte, tiene una visión, siempre tiene unas directrices, unos parámetros que seguir. Y en este caso la evolución ideológica nos hace referencia a su quiebre en el pensamiento, los autores, ¿sí? Sus escritores, los letrados de la época, ¿sí? que dan origen a nuevas corrientes. En el contexto occidental se enriquece por el tipo de creencias y raíces. Aquí es de suma importancia las bases. Si hablamos, por decir un ejemplo de Jesucristo, de Jesús, el Salvador, que conciben a los cristianos, aquí dibujando un poco la cruz, no me salió muy bien, hablamos de que la historia es 2000 años. ¿Sí? Si hablamos de otras religiones como el islamismo, el judaísmo, tendremos quizás un poco más de antigüedad, y lo que le da el peso de valor, rigor, rango y ley es el tipo de desencadenante que se da a lo largo de la historia, ¿sí? Es decir, su tradición. Una de las preocupaciones de nuestros días es lo referente a los sucesos que pueden desencadenar una serie de grandes acontecimientos, ¿sí? La raza humana que habita este planeta, nuestro planeta, el planeta de ustedes, ¿sí?
se puede considerar como la mayoría de las diferentes culturas como el de mayor impacto, reconociendo y sobresaliendo de los animales irracionales. Nosotros seríamos animales racionales pensantes, una raza superior naturalmente, que genera y culmina en un factor siempre de inconformidad universal y busca un equilibrio. El ser humano siempre está buscando un punto de equilibrio, por eso existen miles de religiones. Quizás no venga el tema a razón de hoy porque estamos hablando solamente de un punto en específico, pero en el mundo pueden existir aproximadamente entre 2.000, 3.000 religiones formalmente constituidas. Cada una tiene su estructura y su organización, pero el ser humano siempre está en busca del equilibrio. A lo mejor no me siento bien con esta iglesia, paso por aquella religión, veo el texto, su ideología, su estructura, me parece bien, me convencen, hay una aceptación de masa, soy recibido, trabajan mi psique, mi área mental, mi área social, mi área espiritual y me siento cómodo. A lo mejor viene otra religión, otro líder, llámese pastor, sacerdote, cura, prelado, presbítero, a lo mejor da otra disertación un poco mejor y en esa me siento más cómodo y así voy sucesivamente buscando un equilibrio hasta que llego a un túnel sin retorno porque nunca voy a tener una satisfacción de necesidad y siempre quiero saber más cosas, pero nunca voy a estar satisfecho, siempre quiero saber y por eso existe el inconformismo, la inconformidad universal de buscar un punto de equilibrio. Sus perspectivas dentro del proceso de salvación del hombre. Como les indiqué anteriormente, siempre el hombre, ¿sí? Va a estar determinado por un proceso de juicio dentro del ámbito de las religiones. El ser no religioso a lo mejor no le determina, a mí me da igual porque no creo en Dios, no creo en una deidad en específico, por lo tanto no me apoyo en ningún texto, ya que mi salvación no depende de ello. Pero en el ámbito occidental tenemos como punto de partida el Dios que todo lo ha creado, ¿sí? Nos ha dado un universo y en ese universo venimos nosotros, ustedes y yo, el ser humano racional pensante, el adulto operante, ¿sí? Que ha recibido una serie de mensajes a través de revelaciones, ¿sí? Que se interpretan como profecías, las palabras, llámese sabias, palabras escritas que han trascendido de generaciones y generaciones y se han mantenido escritos a lo largo de la humanidad. En este caso hablamos de la Biblia, ¿sí? Que es el texto principal sagrado, y Dios Padre y Dios Hijo, el ente principal del teorema de la salvación, que predica la verdad y la vida, encarnado en su Hijo, en este caso Jesús. Por eso al hombre el concepto de salvación es bastante temeroso, porque siente miedo si se va a condenar, y si hablamos del principio del pecado, que acá lo tenemos, sentiría mucho miedo. Por eso la salvación es un término que genéricamente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Salvación eterna, salvación celestial o salvación espiritual hace referencia a la salvación siempre del único ente que nos interesa llevar consigo, el alma. ¿A dónde? Llámese al cielo, lleguemos arriba con Dios, ¿sí? Dentro de los textos occidentales, la salvación juega un papel determinante y te motiva, te dice a ti que el fin último es ayudarte a ti mismo. Es como decir un ejemplo, el que va a los alcohólicos anónimos, el que va a una ayuda sin fines de lucro, necesita ayudarte a ti mismo porque tiene un problema de drogas, de drogadicción, de alcoholismo, de consumo de algún elemento nocivo. Es decir, va allí porque necesita redención, salvar su cuerpo. En este caso, necesitamos salvar el alma. La perspectiva inicial es, debo salvarme, si no mis actos y vidas serían en vano. Es decir, si vivo 50, 60 o quizás 70 o por qué no 80, deben ser bien vistos para que yo al final, cuando me presente en ese túnel de la salvación, tenga un criterio unísono de que puedo ser salvo. En el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, el pecado se entiende como la transgresión de una ley o práctica sagrada que conlleva una sanción de la divinidad. Es decir, si no me he portado bien, para no hablarlo muy técnico, si no he llevado una vida sobria y equilibrada, tendré el lazo del juicio.
En la mayoría de las religiones existe una determinada idea de lo bueno y lo malo. Es decir, por dónde estoy caminando y cómo me estoy portando. Ojo, eso lo hablamos a nuestros niños, a nuestros hijos o a nuestros... en la escuela, en la universidad, siempre se nos ha enseñado que lo bueno y lo malo, es decir, si voy por la ruta del bien, conseguiré éxito. Si voy por la ruta del mal, seré condenado, no tendré triunfo, entre otros. Hay que estar muy atentos porque en los textos occidentales siempre se nos va a hablar de mi vida es con sentido si me salvo, si llego a un fin último. El racionalismo en el ámbito de las creencias es de suma importancia. Recordemos acá en unos pequeños tips que las creencias racionales son cuando los seres humanos valoran algo de forma relativa y lo aprecian como adaptable y experimentan emociones. ¿Sí? Las creencias racionales y las irracionales, perdón, son cuestiones de significación personal que se afirman en términos no adaptables. La depresión, la cólera, la rabia, la culpabilidad, el llanto, la tristeza, el enojo. ¿Sí? Por aquí tengo una pequeña imagen para darle un poco quizás de humor a este apartado, donde nos dicen que dice el jefe o a una persona de color de piel oscura, le dice: lo siento, a mis clientes no les gusta el color de su corbata. Es la crisis irracional y en el ámbito del desapego o del desencantamiento de las emociones. Y aquí también tenemos pues, también el elemento del juicio. En el ámbito racional, cuando hay la crisis, si voy al cielo, voy al infierno, o al estado que llamamos temporal, el purgatorio, como base de expiación y salvación en contra de mis pecados. Bien. En la humanidad el ser humano ha pasado a considerarse un actor creado por Dios, y siempre lo decimos y lo he repetido acá en algunas ocasiones, en lo que vamos de la presentación. ¿Sí? Dios juega un papel importante en el drama cósmico. Tener que aceptar que nuestro hogar, la madre tierra, es tan solo otro planeta más que gira alrededor del Sol. Que nuestro Sol es tan solo una estrella entre cientos de millones y millones de estrellas, de planetas, de galaxias. ¿Sí? Además, está entre miles de millones de las demás galaxias visibles. ¿Sí? Acá tenemos un esquema elaborado para ustedes de las expectativas del pensamiento y las creencias, ¿sí? Que se aporta a un acontecimiento. ¿Sí? El acontecimiento, la realidad de lo que existe, el pensamiento y la interpretación del acontecimiento, cómo lo veo, cómo lo recibo, cómo lo manifiesto, mis sentimientos, ¿sí? A través de mis sentidos, de los sentidos. Por último, la acción, es decir, la ejecución plena del acto en sí. Esto me va a llevar a que yo realmente pueda creer en un sinfín de tendencias religiosas a través de instauración de sus textos, sus doctrinas, su seguimiento, de sus parámetros y de sus reglas. Recordemos que toda institución, nuevamente les digo, siempre va a estar regida por estructuras organizadas. No van a andar pisando sobre arena mojada, sino sobre suelo, tierra firme. La razón y las tradiciones religiosas dentro del contexto occidental, cuando hablamos de tradición, es una característica común a todas las sociedades. Prácticamente lo que mantiene su continuidad es la circunstancia de que va de generación en generación, va siempre en secuencia una detrás de otra. Tradición viene del latín traditio, ¿sí? Que significa la transmisión, que en pocas palabras es dar de heredad en heredad y que no se resquebraje, que no se rompa la cadena en el tiempo. En este caso, las tradiciones religiosas se van transmitiendo a través del tiempo. Aquí podemos ver cómo nosotros podemos poner la fe en una imagen, podemos poner nuestra fuerza, también en los padres de la iglesia, la patrística, los padres de la iglesia, donde nos habla sobre toda la normativa y sobre espiritualidades grandes de la época medieval, también a finales de la Edad Antigua, y a principios también de la moderna, sobre la espiritualidad de nuestros tiempos. También, por último, la racionalidad y el propio concepto que el hombre tiene en este elemento, en su cerebro, en su pensamiento.
todo lo bueno que él posee, que es libre de pensar. Por eso es que la fe y la razón son dos formas de convicción que subsisten con más o menos grado de conflicto o de compatibilidad. Siempre van a estar de la mano, nunca se van a desvincular. Pueden leer la encíclica Fides y Ratio, fe y razón, y son dos elementos de convicción que siempre van a estar estrechamente con vinculación. Son grandes amigas, son grandes aliados. La fe, creer en lo que no se ve, y la razón, lo existente, lo palpable, lo visible. La razón es un fundamento que la evidencia lo cual aproxima al objeto de la fe y del mito. ¿Sí? Se da en este caso el racionalismo, que es el pensamiento, el dogma, los misterios de la fe, y del fideísmo, la fe en relación a Dios. Las tradiciones religiosas necesitan dialogar con las culturas y las ciencias. La religión, recordemos, nunca, los textos y la fe, nunca van a estar desligados de la cultura y de las ciencias. Y por último, que no lo coloqué, porque estamos hablando del pensamiento occidental de hace muchos años atrás, pero también va en relación hoy en día a la tecnología. La tecnología juega un papel importante porque nos determina también aspectos de realización y mejora, y obviamente viene de la invención de la mano del hombre. Ha sido producto y creación de lo que les he señalado anteriormente, del uso desmedido de manera positiva de su psique, de su cerebro, para dar invención y paso a nuevas cosas, a nuevas aventuras dentro del quehacer humano. Siendo así, culminamos esta etapa donde damos el preámbulo sobre los textos, su tradición, la racionalidad, la fe. Próximamente, donde nos adentraremos en el siguiente módulo, a todo el contenido en el contexto histórico, libros y trazados dentro de este cometido.